Buenos días, vamos a trabajar con primero de secundaria lo que es literatura con el tema textos literarios y no literarios. ¿Qué serán los textos literarios? Primeramente empecemos por los textos literarios. Es aquel que use el lenguaje literario, o sea, que persigue un fin estético para captar el interés del lector. También utiliza un lenguaje de manera creativa. Usa figuras literarias para dar mayor expresividad a sus palabras, o sea, para que se entienda, para que tenga un lenguaje fluido, ¿no? Predomina la fantasía, los sentimientos y las emociones. Tenemos novelas, cuentos, ¿no? Leyendas. Además, hay que acotar que en el lenguaje literario generalmente se utiliza el lenguaje connotativo, aunque este también se puede utilizar en textos no literarios, como los periodísticos y los avisos publicitarios. Ahora bien, hablemos sobre las características del género literario, ¿no? Entonces vemos que, a ver, un momentito, hablamos de las características del texto literario, había dicho género, ¿no? Un error, disculpe. A ver, las características son predominio de la función poética sobre la referencial. No se limita a comunicar, sino que influye en el ánimo del lector. Entonces, ¿qué significa el ánimo del lector? Sus emociones, ¿no? Sus sentimientos, qué es lo que está sintiendo. Por ejemplo, si una persona está triste, pues le va a gustar leer una novela, ¿no? Y así diferentes estados de ánimo, porque hay textos para todo tipo de estados de ánimo. Si quieres, por ejemplo, estás alegre, entonces puedes leer una comedia, ¿no? Hay textos para todos los estilos de ánimo. También posee una gran riqueza de interpretación, o sea, tenemos que imaginarnos cómo se está realizando, cómo se está llevando el cuento, la novela, o sea, el texto, cómo se realiza, ¿no? Produce posibilidades de interpretación de acuerdo con el contexto literario y personal del lector. También el orden de los elementos pueden variar. El vocabulario es preciso e insustituible. Una palabra no puede ser reemplazada por otra, pues cambia la fuerza expresiva aunque sea la misma idea. Las palabras son elegidas por su eufonomía, o sea, por su sonido. Posee carga emotiva, armonía de sus elementos y tiene su propia realidad. O sea, cuando el escritor escribe una novela o un texto, que sea una novela, un cuento, él se sumerge dentro de cómo se llama, del texto, para escribir cómo se siente según su estado de ánimo, ¿no? Entonces, el autor va a escribir sobre, digamos, lo que le sucede, lo que le está pasando, va a poner cosas reales, cosas imaginarias, ¿no? Todo eso complementa un texto literario. Ahora bien, hablemos sobre el tipo de textos, ¿no? Narrativos. Tenemos, por ejemplo, el texto narrativo. Es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Se caracteriza por una secuencia de eventos expresados por verbos dinámicos y adverbios y conectores espaciales como y luego, primero, segundo. Entonces, la forma verbal más utilizada en este tipo de texto es el pasado. Ahora hablemos sobre el texto de poesía o poético, ¿no? Por lo tanto, el texto poético es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En sus orígenes los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron otras temáticas, cambiando o mencionando, digamos, asimismo que los primeros textos poéticos fueron creados para ser cantados. Lo más habitual es que el texto poético esté escrito en verso y recibe el nombre de poema o poesía.
Existen, sin embargo, textos poéticos desarrollados en prosa. Los versos, las estrofas y el ritmo componen la métrica del texto poético, donde los poetas imprimen el sello de sus recursos literarios. Ahora bien, vamos a ver sobre el texto ensayo, ¿no? Es un texto escrito, generalmente breve, que expone o analiza y comenta una interpretación personal sobre un determinado tema histórico, filosófico, científico, literario, etc., ¿no? En él predomina la persona y subjetivo, el punto de vista del autor del ensayo. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Que cada persona que escribe un ensayo va a escribirse un tema. Por ejemplo, ahora el tema de moda es el COVID-19. ¿Ya? Va a escribir todo lo que él opina, lo que piensa, lo que sabe sobre ese tema, ¿no? Su opinión de él. Por eso es que se dice que el ensayo es una pieza escrita que pertenece al género literario, que se escribe, digamos, para manifestar una opinión o una idea. Y la pieza escrita no se rige a una estructura de redacción específica, ni de un documento, sus puntos de vista exhaustivamente. O sea, el autor, la persona que escriba, tiene que poner su punto de vista, ¿no? Su punto de vista. Eso es a diferencia de otros textos, ¿no? Como del científico y de otros que es muy diferente. Ahora, por último, vamos a hablar lo que es dramaturgo, ¿no? Dramaturgo se lo conoce a un escritor de textos literarios compuestos para ser representados en un espacio, o sea, en un escenario. A estos textos se les da el nombre de obras teatrales u obras dramáticas. La dramaturgia surge, se cree que, digamos, con los especialistas de las tradiciones orales antiguas, en la que rapsodas y aedos griegos iban a ciudades en ciudad relatando fragmentos de la Ilíada y la Odisea. Se cree que estos narradores orales fueron los primeros dramaturgos de la tradición helénica. Ahora veamos qué son los textos no literarios. Estos textos son un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido y que tienen unidad comunicativa. Para simplificar esta definición, también podemos decir que los textos no literarios son aquellos que tienen una finalidad instructiva, informativa. Además, estos tipos de texto carecen o están vacíos de contenido ficticio, maravilloso o literario. Algunos ejemplos de los textos no literarios serían los artículos periodísticos, los artículos científicos o académicos, los instructivos o una receta. Veamos las características del texto no literario. Por ejemplo, su función es entregar información, indicaciones u ordenar. Debe ser totalmente objetivo. Debe utilizar un vocabulario específico. Utiliza también el verbo impersonal. Ejemplo, se debe armar de la siguiente manera. Los tipos son manuales, instructivos, recetas, leyes, como ya habíamos mencionado. Un ejemplo muy específico de lo que es el texto no literario es, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no es cierto?, escriben sobre que ya China tiene, por ejemplo, la cura, que Estados Unidos lo está buscando, que Rusia también está haciendo pruebas. Entonces eso lo leemos en periódicos, en revistas o, o en internet. Todo eso vendría a ser textos no literarios. Ahora hablemos sobre los tipos de textos no literarios. Tenemos, por ejemplo, los textos expositivos, ¿no? Estos textos expositivos tienen por objetivo brindar una información acerca de algo. Ejemplo, más comunes son la información periodística o los artículos de enciclopedia. En ellos se busca proporcionar al lector una explicación, transmitir un determinado conocimiento. Por ejemplo,
¿no? Una información. La Torre Eiffel, inicialmente nombrada torre de 330 metros, es una estructura de hierro pudelada diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la exposición universal. Esto es un texto expositivo no literario. También tenemos los textos académicos, ¿no? Que son aquellos que son utilizados en el ambiente escolar y universitario, tales como las monografías, las tesis, los comentarios de texto, artículos de enciclopedias o los ensayos. Un ejemplo de esto sería un texto enciclopédico, ¿no? Sobre las estrellas. Por ejemplo, una estrella es una esfera gigante hecha de plasma muy caliente que es como un gas. Las estrellas obtienen energía usando la fusión nuclear y así pueden generar luz. Ahora bien, los textos normativos. Los textos normativos tienen relación con las leyes o normas, desde un estatuto interno hasta la constitución de un país. Este tipo de texto se caracteriza por un lenguaje formal y técnico. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Ahora bien, vamos a ver los textos científicos, ¿no? Son aquellos trabajos que requieren una ardua investigación y generalmente dirigido a un público especializado. Un ejemplo de un texto científico sería El origen de las especies de Charles Darwin. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural. También existen textos digitales, humanísticos, administrativos, ¿no? Agregándole más a lo que ya hemos hablado. A ver, jóvenes, tienen que ustedes desarrollar o trabajar las páginas 24 y 25 del libro de actividades, ¿no? Y lo que está digamos, en las diapositivas, tienen que escribirlo en su cuaderno. Eso voy a tratar de revisarlos. Tienen que enviarlos a mi WhatsApp para poder revisar si están trabajando, ¿no? Para poder ponerle sus notas.